Bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué felicidad tenerlos por aquí nuevamente. Espero que estén disfrutando de un día radiante, rebosante de energía positiva, y por supuesto con las antenas bien puestas, listos para el chismecito jugoso que les tengo preparado. Agárrense de sus asientos, porque hoy la cosa viene fuerte. Hoy nos vamos a sumergir de cabeza en una historia que está incendiando las redes sociales y los corrillos de los más chismosos. Sí, como bien adivinaron o más precisamente como leyeron en el título del vídeo, Halil sorprende a Sila, y nadie, absolutamente nadie, esperaba esto. La tensión se puede cortar con un cuchillo, las teorías conspirativas se reproducen a la velocidad de la luz, y nosotros, por supuesto, no vamos a quedarnos al margen. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto sutil, cada mirada cargada de significado para intentar descifrar de una vez por todas qué demonios está pasando entre Halil y Sila. ¿Qué secretos oscuros se esconden? Esa es la pregunta del millón, la que nos quita el sueño, y juntos vamos a intentar darle respuesta. Pero antes de que nos zambullamos en este mar de especulaciones y emociones, les voy a pedir un favor que no les tomará ni un minuto. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que se cruzan de nuestro canal, bienvenidos. Me llena de alegría saber que se unen a nuestra comunidad. Y si lo que ven les gusta, si el chismecito los atrapa, si disfrutan analizando conmigo estos culebrones modernos con los que nos deleita la vida, entonces, por favor, aprieten ese botón de suscribirse. Es totalmente gratuito. Sí, lo escucharon bien, gratis. Y así no se perderán ni un solo vídeo de este su canal favorito. Además, activen la campanita. Esa pequeña maravilla de la tecnología se encargará de avisarles cada vez que subamos contenido fresquito. Créanme, no querrán perderse ni una coma de lo que tenemos preparado. Ahora sí, dejémonos de prolegómenos y vayamos directamente al meollo del asunto. Halil y Sila. Dos nombres que al unirse detonan más preguntas que respuestas. Hemos sido testigos privilegiados de la evolución de su relación, hemos compartido sus momentos de alegría, sus instantes de duda, sus subidas y bajadas como en una montaña rusa, y hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos qué esperar de ellos. Pero de repente, zas, boom, explosión. Halil nos sale con esta sorpresa que ha dejado a todos, pero absolutamente a todos, boquiabiertos, con la mandíbula desencajada y los ojos como platos. Para comprender la verdadera dimensión de esta sorpresa mayúscula, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado y recordar el contexto. Halil, no lo olvidemos, siempre ha sido un tipo, digámoslo con suavidad, predecible. Un hombre anclado en sus costumbres, enamorado de la rutina. Alguien que no suele salirse del camino trillado, que prefiere la seguridad de lo conocido a la aventura de lo desconocido. Sila, por otro lado, es un torbellino de energía desbordante, una mujer apasionada que vive el presente con intensidad, que abraza la espontaneidad como un estilo de vida. Dos polos opuestos, dos universos aparentemente incompatibles, que sin embargo, de alguna manera inexplicable, se atraen. Y es precisamente esa diferencia abismal, esa aparente incompatibilidad radical, lo que hace que esta sorpresa sea aún más impactante, más sorprendente, más guau. Porque Halil, el hombre de la rutina, el rey de la previsibilidad, el adalid de lo esperado, hizo algo que nadie, ni siquiera Sila en sus sueños más delirantes, podría haber imaginado. Algo que desafía toda lógica, que rompe todos los esquemas, que dinamita todas las expectativas. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es esa sorpresa que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y nos tiene a todos al borde del infarto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Agárrense fuerte porque lo que viene es de antología. Según las fuentes cercanas a la pareja, y cuando digo fuentes, lo hago con conocimiento de causa, porque tengo mis contactos, mis informantes, mis pequeños pajaritos que me cuentan todo al oído. Según estas fuentes, repito, porque obviamente ni Halil ni Sila han confirmado ni desmentido nada, Halil le propuso matrimonio a Sila, en paracaídas. Sí, sí, sí. No se han vuelto locos, no están alucinando, no necesitan frotarse los ojos para comprobar que lo que están leyendo es real. ¿En paracaídas? En pleno vuelo. A miles de metros de altura. Imagínense la escena, por favor, imagínense la escena. Sila, aferrada con todas sus fuerzas a Halil, cayendo a toda velocidad hacia la tierra, sintiendo el viento en la cara, la adrenalina corriendo por sus venas, el corazón latiendo a 1000 por hora, y de repente, en medio de ese caos controlado, de esa danza vertiginosa con la gravedad, Halil se arrodilla, bueno, más o menos se arrodilla,
Porque no me imagino lo fácil que debe ser arrodillarse en paracaídas, le toma L. a mano, o lo intenta porque sujetar las riendas del paracaídas debe ser prioritario, y le pregunta si quiere casarse con él. Drama total. Apoteosis del romanticismo. Éxtasis de la locura. Ahora analicemos esta situación desde diferentes perspectivas, porque aquí hay tela para cortar. Primero, la sorpresa. Obviamente Sila debió quedar en estado de shock. No me imagino una forma más inesperada, más original, más loca de recibir una propuesta de matrimonio. Segundo, el riesgo. Ali, que siempre ha sido tan cuidadoso, tan precavido, tan amante de la seguridad, arriesgó su vida y la de Sila por un momento romántico. Eso, mis queridos amigos, eso es amor verdadero. Eso demuestra que está realmente enamorado hasta las trancas. Pero, ¿por qué en paracaídas? ¿Por qué no una cena romántica a la luz de las velas, con música suave y un camarero atento? ¿Por qué no un simple paseo por la playa al atardecer, con las olas rompiendo a sus pies y el cielo teñido de colores pastel? ¿Por qué no algo más normal? Ahí es donde entramos en el fascinante terreno de las teorías conspirativas, donde las especulaciones se desatan y la imaginación vuela libre. ¿Será que Alil quería asegurarse de que Sila dijera que sí? ¿Será que pensó que ante tal despliegue de valentía y originalidad, Sila no tendría más remedio que aceptar? ¿Será que quería impresionarla a toda costa, dejarla sin aliento, demostrarle que es capaz de todo por ella? ¿O será que simplemente es un romántico empedernido, un alma sensible escondida tras una fachada de hombre serio y responsable, que ha estado ocultando su verdadera personalidad todo este tiempo? La verdad, mis queridos amigos, es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos con certeza es que esta sorpresa ha generado un torbellino de preguntas, ha desatado un vendaval de especulaciones, ha provocado un tsunami de opiniones encontradas. Y la pregunta más importante de todas, la que realmente nos quema por dentro, es ¿qué ocultan Alil y Sila? ¿Qué secretos inconfesables se esconden tras esa relación aparentemente perfecta? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones más salvajes, donde las teorías más descabelladas toman forma y se propagan como la pólvora. Algunos dicen con la certeza de quien conoce la verdad absoluta, que Alil le propuso matrimonio a Sila porque está embarazada. Sí, lo que oyen. Embarazada. Otros, más dramáticos, aseguran que Alil tiene una enfermedad terminal y que quiere casarse con Sila antes de que sea demasiado tarde, para poder disfrutar de sus últimos días a su lado. Y otros, los más conspiranoicos, los que ven fantasmas hasta en la sopa, afirman que Alil está siendo chantajeado por alguien poderoso y que se tiene que casar con Sila para salvar su vida, o la de algún ser querido. Madre mía, qué culebrón. Esto supera cualquier telenovela turca. Pero seamos realistas, pongamos los pies en la tierra, usemos el sentido común. Lo más probable, lo más lógico, lo más sensato es que Alil simplemente esté profundamente enamorado de Sila, y que haya querido hacerle una propuesta de matrimonio inolvidable, una declaración de amor épica, un gesto que demuestre la magnitud de sus sentimientos. Y vaya que lo logró. Consiguió lo que quería y más. Ahora, la pregunta que todos, absolutamente todos, nos hacemos es, ¿dijo Sila que sí? ¿Aceptó la propuesta de matrimonio en las alturas? La respuesta es, no lo sabemos. El suspense nos está matando. Aún no hay confirmación oficial por parte de la pareja. Ni un sí rotundo, ni un no tajante, ni siquiera un ambiguo, lo estoy pensando. Nada de nada. El silencio es absoluto. Pero si tuviera que apostar, si tuviera que jugarme mi colección de labiales, diría que sí. ¿Cómo iba a rechazar una propuesta de matrimonio tan espectacular, tan arriesgada, tan única? ¿Cómo iba a decir que no a un hombre que está dispuesto a jugarse la vida por ella? Sin embargo, no todo es color de rosa en esta historia. Porque según mis fuentes, sigo insistiendo en que tengo fuentes fiables y bien informadas, la familia de Alil no está precisamente encantada con la relación. Dicen que Sila no es la mujer adecuada para él, que es demasiado alocada, demasiado independiente, demasiado. Sila. Que no encaja en el perfil de la esposa tradicional que ellos imaginaban para su querido Alil. Drama, drama, drama. La trama se complica. Esto se pone cada vez más interesante. ¿Afectará esta oposición familiar la relación de Alil y Sila? ¿Será un obstáculo insalvable o podrán superarlo con amor y paciencia?
¿Llegaremos a verlos casados, felices y comiendo perdices, o la presión familiar acabará por separarlos? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero, mientras tanto, nosotros seguiremos aquí al pie del cañón, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Seguiremos especulando, teorizando, chismorreando y divirtiéndonos con esta historia que nos tiene completamente enganchados. Porque, seamos honestos, a todos nos encanta el drama, nos fascina el misterio, nos atrae lo prohibido. Y es que la vida de Halil y Sila es como una telenovela turca de esas que te atrapan desde el primer capítulo y no puedes dejar de ver. Una historia llena de amor, de pasión, de secretos inconfesables y de sorpresas inesperadas. Una historia que nos mantiene en vilo con el corazón en un puño y la respiración contenida, esperando el siguiente giro argumental. Y esta sorpresa, la propuesta de matrimonio en paracaídas, es solo el principio. Estoy segura de que aún nos esperan muchas emociones fuertes, muchos sobresaltos, muchos momentos de tensión y también, espero, muchos instantes de felicidad. Así que prepárense, mi gente preciosa, porque la historia de Halil y Sila está lejos de terminar. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy, para que no se les escape ningún detalle. Hemos visto cómo Halil sorprendió a Sila con una propuesta de matrimonio en paracaídas, algo que nadie en su sano juicio podría haber previsto. Hemos analizado las posibles razones que lo llevaron a tomar esa decisión tan arriesgada y hemos especulado sobre los secretos que podrían estar ocultando Halil y Sila tras esa fachada de pareja perfecta. Hemos visto también que la familia de Halil no está muy contenta con la relación y que esto podría generar problemas en el futuro. En definitiva, hemos tenido una sesión de chismecito de primera categoría, de esas que te alegran el día y te dejan con ganas de más. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y ahora sí, tristemente, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí, por haber compartido este momento conmigo, por ser parte de esta maravillosa comunidad que hemos creado juntos. Me encanta tenerlos como compañeros de chismorreo y me siento muy afortunada de poder compartir mis ideas y mis opiniones con ustedes. Antes de irnos, quiero pedirles un favor más. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta sorpresa de Halil. ¿Les parece romántica o una completa locura? ¿Creen que Sila dijo que sí? ¿Qué secretos creen que ocultan Halil y Sila? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme, un abrazo apretadito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Se les quiere.